Firma aquí, viejo. Ya no sirves para nada. Esas fueron las palabras de mi propio hijo mientras empujaba los papeles hacia mí sobre la mesa de mi sala. En ese momento, con la pluma temblando en mi mano, casi firmo la sentencia de mi propia ruina. Casi. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Miguel Ángel Martín Vega. Tengo 67 años, y durante 52 de ellos fui ingeniero civil. Construí puentes por toda España, estructuras que todavía sostienen el peso de miles de personas cada día. Pensé que también había construido una familia sólida. Me equivoqué. Era una tarde de octubre de 2024, un martes para ser exacto, el 22 de octubre. Recuerdo la fecha porque esa mañana había ido al médico para mi chequeo anual y el doctor Ramírez me había dicho que tenía la salud de un hombre 10 años más joven. Presión arterial perfecta, corazón fuerte, mente lúcida. Guardé esos resultados en mi chaqueta. No sabía entonces que esos papeles serían cruciales días después. Vivía solo en mi casa de Madrid desde que mi esposa Clara falleció en 2003. Una casa de 3 plantas que compré en 1995, cuando mis hijos Javier y Patricia eran pequeños. Cada ladrillo de esa propiedad representaba horas extra en obras, fines de semana sacrificados, noches sin dormir revisando planos. Valía 320.000 euros según la última tasación, pero para mí valía mucho más. Era el resultado de toda una vida de trabajo honesto. Aquel martes, alrededor de las 5 de la tarde, escuché el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mi hijo Javier y su esposa Cristina. Él tenía 38 años, ella 35. Hacía 3 meses que no los veía, lo cual no era inusual últimamente. Desde 2020, sus visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas y, curiosamente, siempre venían acompañadas de alguna petición de dinero. «Hola, papá», dijo Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podemos pasar? Tenemos que hablar de algo importante». Cristina ni siquiera me saludó. Entró directamente mirando alrededor de la sala como siempre hacía, evaluando. Yo había notado esa costumbre suya durante años. Sus ojos se detenían en los cuadros, en los muebles antiguos, en la lámpara de cristal que Clara y yo compramos en nuestro 20º aniversario. Pero ese día, su mirada era diferente, más fría, más calculadora. «Claro, pasen», respondí, sintiendo ya una inquietud en el estómago. Ese instinto que desarrollas después de décadas calculando cargas estructurales y puntos de tensión. Algo no estaba bien equilibrado en esta situación. Nos sentamos en la sala. Javier sacó un portafolio de cuero negro, nuevo y caro. Demasiado caro para alguien que me había pedido prestados 800 euros apenas 2 meses atrás para pagar el alquiler. Colocó el portafolio sobre la mesa de centro con un golpe seco que me hizo sobresaltar. «Papá, vamos al grano», comenzó Javier. Su tono era tenso, casi irritado. «Cristina y yo tenemos una oportunidad de negocio increíble, una tienda de productos importados en el centro, pero necesitamos capital inicial, mucho capital». «Hemos pensado en todo», interrumpió Cristina, hablando rápido, casi atropellando las palabras. «Proyecciones, mercado, todo. Es una inversión segura, pero los bancos son lentos y esta oportunidad no va a esperar». Asentí lentamente, esperando lo que sabía que vendría. Otra petición de préstamo. Llevaba la cuenta mentalmente. Desde 2019, Javier me había pedido prestado un total de 48.000 euros. Nunca había devuelto ni un céntimo. Siempre había una excusa. Problemas en el trabajo, gastos inesperados, la economía difícil. Pero lo que sacó Javier de ese portafolio no fue una solicitud de préstamo. Fueron documentos legales. Muchos documentos. «Hemos encontrado la solución perfecta», dijo Javier extendiendo los papeles frente a mí. «Vendes la casa. Es demasiado grande para ti solo de todas formas. Nosotros usamos el dinero para el negocio y cuando empecemos a generar ganancias, te compramos un apartamento bonito, más pequeño, más fácil de mantener». Me quedé mirando los documentos sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Vender mi casa?
No seas terco, papá. La voz de Javier subió de tono. Mírate, vives solo en esta casa enorme. Las escaleras son peligrosas para alguien de tu edad. ¿Qué pasa si te caes y nadie está aquí para ayudarte? Tengo 67 años, no 90, respondí, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. Subo y bajo esas escaleras todos los días sin problema. Cristina se inclinó hacia adelante. Su expresión se endureció. Señor Miguel, seamos realistas. Ya no es útil que mantenga esta propiedad. Es un desperdicio de recursos. Nosotros somos jóvenes, productivos. Podemos multiplicar este capital. Usted ya vivió su vida. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Ya viví mi vida? Lo que Cristina quiere decir. Javier intentó suavizar el tono, pero sus ojos permanecían duros. Es que ya trabajaste suficiente. Ahora es nuestro turno de construir algo, y para eso necesitamos tu apoyo. ¿Mi apoyo o mi casa?, pregunté, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. La máscara de Javier cayó por completo. Se puso de pie elevando la voz. Firma los papeles, papá. Ya decidimos. Esta es tu oportunidad de hacer algo útil por tu familia. ¿O prefieres que te pudras solo en esta casa hasta que un día te encuentren muerto al pie de las escaleras? Cristina sacó una pluma de su bolso y la colocó sobre los documentos. Tiene dos opciones, señor Miguel. Firma hoy y participa de nuestro éxito, o firma mañana cuando vengamos con papeles del asilo. Porque créame, a su edad y viviendo solo, no será difícil convencer a un juez de que necesita supervisión constante. El asilo. Me amenazaban con un asilo. Mi propio hijo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza que nunca había sentido antes. Tomé la pluma, la acerqué al papel, vi la línea donde debía firmar, justo al lado de mi nombre ya impreso, Miguel Ángel Martín Vega. En ese momento exacto, cuando la punta de la pluma casi tocaba el papel, mi teléfono móvil sonó. El tono era el específico que había programado para llamadas importantes, el de Alberto Torres Navarro, mi contador de confianza desde hacía 20 años. «No contestes», ordenó Javier. «Firma primero». Pero algo en mi interior, ese mismo instinto de ingeniero que me había salvado de errores de cálculo peligrosos durante décadas, me hizo soltar la pluma y tomar el teléfono. «¿Alberto?» «Miguel, gracias a Dios que contestas». Su voz sonaba alterada, urgente. «No firmes nada. Repito, no firmes absolutamente nada. Hay irregularidades graves en los documentos que necesito explicarte inmediatamente. ¿Estás solo?». Miré a Javier y Cristina. Ambos me observaban con expresiones que nunca había visto antes en el rostro de mi hijo. Rabia pura mezclada con algo que me tomó un momento identificar. Pánico. «No», respondí lentamente. «No estoy solo». «Alberto, dame un momento», dije con voz que intenté mantener firme. Me levanté del sofá sintiendo las miradas de Javier y Cristina clavadas en mi espalda como aguijones. «Voy a mi estudio. Necesito hablar en privado». «Papá, no tienes nada privado que...», comenzó Javier, pero lo interrumpí con un gesto de mano que sorprendentemente lo silenció. Quizás algo en mi postura cambió en ese instante. Subí las escaleras que supuestamente eran peligrosas para mi edad, con pasos firmes y rápidos. Entré a mi estudio, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella, el corazón latiendo con fuerza. «Alberto, habla. ¿Qué está pasando?». La voz de mi contador sonaba tensa, profesional pero claramente alarmada. «Miguel, hace 2 horas recibí una alerta del sistema bancario. Alguien intentó acceder a información sobre tus cuentas de inversión usando tu nombre. Cuando investigué más, descubrí algo preocupante. Tu hijo registró documentos preliminares en una notaría hace 3 días. Conseguí copias a través de un contacto». «¿Qué tipo de documentos?». «Supuestamente un poder notarial amplio y papeles de venta de propiedad. Pero aquí está lo alarmante. Las cláusulas ocultas son extremadamente abusivas. No solo ceden la casa, Miguel, transfieren control total sobre tus cuentas de ahorro, tus inversiones en bonos del Estado que suman 82.000 euros. Y lo peor, incluyen una cesión de derechos sobre tu pensión de jubilación».
Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Mi pensión? Sí. Hay una cláusula en letra pequeña, casi ilegible, que establece que como compensación por cuidados futuros, tus beneficiarios legales tendrían acceso directo a 60% de tus ingresos mensuales de pensión. Es técnicamente legal si firmas voluntariamente, pero es éticamente repugnante. Y hay más. Continúa, dije, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba al shock inicial. Los documentos incluyen una sección que te declara parcialmente incapacitado para gestionar asuntos financieros complejos debido a edad avanzada. Si firmas esto, Miguel, básicamente estás renunciando a tu autonomía financiera completa. Podrían vender no solo la casa, sino también liquidar todas tus inversiones sin consultarte. Estarías a su merced para cualquier decisión económica significativa. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar voces abajo, Javier y Cristina hablando en tonos urgentes y bajos. Escuché pasos en las escaleras, alguien subiendo. Alberto, ¿qué probabilidad hay de que esto sea un error? Quizás un malentendido. Cero, Miguel. Los documentos están redactados por un abogado especializado en este tipo de transferencias patrimoniales. Esto fue planeado meticulosamente. Quien preparó esto sabía exactamente qué estaba haciendo. Vaciarte completamente, mientras parece que solo estás ayudando a la familia. Golpes en la puerta de mi estudio. La voz de Cristina, aguda e impaciente. Señor Miguel, necesitamos terminar esto hoy. Tenemos una cita en la notaría en 1 hora. El notario nos está esperando. Un momento, respondí, forzando calma en mi voz. A Alberto le dije en voz baja, ¿qué hago ahora? No firmes absolutamente nada. Inventa cualquier excusa. Di que te sientes mal, que necesitas tiempo para leer todo con calma, lo que sea. Mañana a 1 hora ven a mi oficina. Necesitamos proteger tus activos inmediatamente y considerar acciones legales. Esto podría ser intento de fraude patrimonial. Gracias, Alberto. Mañana a las 9. Colgué y me quedé ahí, apoyado contra la puerta de mi estudio, rodeado de estantes llenos de libros técnicos de ingeniería, diplomas en las paredes, fotografías de proyectos que había supervisado a lo largo de 5 décadas. Esta habitación representaba toda una vida de aprendizaje, trabajo, logros. Y abajo, mi propio hijo intentaba arrebatármelo todo. Abrí la puerta. Javier estaba ahí, con expresión entre ansiosa y molesta. Papá, en serio, no tenemos todo el día. El notario... Me siento mareado, dije, y no era completamente mentira. Esa llamada era del doctor Ramírez. Mis resultados... Hay algunas irregularidades que necesita revisar conmigo mañana. Vi cómo algo cruzaba el rostro de Javier. ¿Era preocupación genuina? No. Era cálculo. Estaba evaluando si esto arruinaba sus planes. ¿Irregularidades?, preguntó Cristina desde abajo, su voz repentinamente dulce, casi preocupada. Una actuación. ¿Qué tipo de irregularidades? No lo especificó. Dijo que necesita hablar conmigo en persona. Bajé las escaleras lentamente, llevando una mano a mi sien como si realmente me doliera la cabeza. Necesito que vuelvan mañana. Hoy no puedo concentrarme en papeles legales. Necesito saber primero qué está pasando con mi salud. Papá, esto es ridículo, protestó Javier. El notario está esperando. Perdemos la cita, perdemos la oportunidad del local. Entonces la pierden, respondí con firmeza, que me sorprendió a mí mismo. No voy a firmar documentos importantes sintiéndome así. Vuelvan mañana por la tarde. Para entonces ya habré hablado con el doctor y podré pensar con claridad. Cristina y Javier intercambiaron miradas. Una conversación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, Cristina recogió los documentos de la mesa con movimientos bruscos, mostrando su frustración. «Está bien», dijo con voz tensa. «Mañana. Pero esto no puede retrasarse más, señor Miguel. El dueño del local tiene otros interesados. Si perdemos esta oportunidad por sus mareos, no habrá otra». «Mañana», repetí, caminando hacia la puerta para abrirla. Un gesto claro de despedida. Javier se detuvo en el umbral. Por un momento,
Vi algo en sus ojos que me hizo estremecer. No era el niño que crié, el que solía sentarse en mis hombros durante paseos dominicales, el que lloraba cuando tenía pesadillas y yo lo consolaba. Este hombre frente a mí era un extraño con el rostro de mi hijo. «No nos decepciones, papá», dijo en voz baja casi amenazante. «Familia es familia, y la familia se apoya». Se marcharon. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Caminé de vuelta a la sala. Vi los papeles que Cristina había dejado accidentalmente sobre la mesa. ¿O no fue accidente? ¿Querían que los leyera, que me acostumbrara a la idea? Los tomé con manos que ya no temblaban. La adrenalina había dado paso a algo diferente, claridad absoluta. Comencé a leer, línea por línea, cláusula por cláusula. Y Alberto tenía razón. Todo estaba ahí, escondido en lenguaje legal denso, en párrafos interminables de letra pequeña. Autorización para venta de propiedad ubicada en cesión de derechos sobre inversiones registradas bajo. El firmante reconoce capacidad disminuida para gestión compleja de beneficiarios designados tendrán acceso mensual a 60% de ingresos por pensión como compensación por servicios de cuidado y supervisión. Servicios de cuidado. Supervisión. Me querían convertir en un inválido financiero, dependiente de su generosidad, para sobrevivir con 40% de mi propia pensión. Me dejarían apenas 1.200 euros mensuales de los 3.000 que recibía. Y eso después de quitarme una casa de 320.000 euros y todas mis inversiones. Me senté en el sofá donde una hora antes casi había firmado mi propia ruina. El silencio de la casa, que generalmente me resultaba pacífico, ahora resonaba diferente. No era soledad, era libertad. Libertad de pensar, de planear, de actuar. Por primera vez en años, quizás décadas, sentí algo despertar dentro de mí. No era rabia, aunque había rabia. No era dolor, aunque el dolor estaba ahí, profundo y agudo. Era determinación, pura, fría, calculada determinación. Había pasado 52 años calculando cargas, tensiones, puntos de ruptura. Sabía cuánto peso podía soportar una estructura antes de colapsar. Y acababa de descubrir cuánta traición podía soportar antes de que algo dentro de mí se rompiera completamente. Esa noche no dormí. Me quedé en mi estudio, revisando cada documento financiero que tenía, extractos bancarios, escrituras, testamento actual, pólizas de seguro, construyendo un inventario mental completo de mi vida. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar Madrid, tomé una decisión. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. A las 6 de la mañana del miércoles 23 de octubre, me encontraba sentado en mi estudio con una taza de café ya frío entre las manos. No había pegado ojo en toda la noche. Frente a mí, sobre el escritorio de roble que construí con mis propias manos en 1998, descansaban fotografías que había sacado de los álbumes familiares. Clara me miraba desde una de ellas, sonriente, con el viento moviendo su cabello castaño. Fue tomada en San Sebastián durante nuestras últimas vacaciones juntos, en 2002, un año antes de que el cáncer se la llevara. Tenía 49 años cuando murió. Yo 51. Javier tenía 17. Patricia apenas 13. Levanté otra fotografía. Mis dos hijos en la graduación de Javier de la universidad en 2008. Él estudiaba administración de empresas. Había elegido ese camino por sí mismo. Yo nunca presioné a mis hijos para seguir ingeniería. En esa imagen, Javier abrazaba a su hermana menor con genuino cariño. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se torció todo? Me recliné en la silla, cerrando los ojos, dejando que las memorias fluyeran sin filtro. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo un padre que dedicó su existencia entera a construir y proteger había terminado casi firmando su propia destrucción. Empecé en la ingeniería civil en 1972, recién salido de la Universidad Politécnica de Madrid. Mi primer proyecto fue un puente modesto sobre el río Júcar en Cuenca. Tenía 24 años
y estaba aterrorizado de cometer algún error que pudiera costar vidas. Pasaba noches enteras revisando cálculos, verificando cada decimal, cada variable. Esa meticulosidad se convirtió en mi sello personal. Durante 5 décadas, supervisé la construcción de 17 puentes, 11 edificios comerciales, 2 hospitales y un estadio deportivo en Sevilla. Cada estructura llevaba mi firma técnica, mi responsabilidad. Aprendí que en ingeniería no hay espacio para errores. O los cimientos son sólidos o todo colapsa. Compré esta casa en 1995 con el bono de un proyecto importante, la ampliación del Hospital Universitario La Paz. Pagué 210.000 euros, una fortuna en aquel entonces. Clara eligió cada detalle: los azulejos del baño, el color de las paredes, el jardín trasero donde plantamos un cerezo que ahora tiene casi 30 años. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era el hogar donde mis hijos crecieron, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde lloramos juntos cuando Clara nos dejó. Después de su muerte, me convertí en padre y madre simultáneamente. Patricia tenía 13 años y necesitaba guía femenina que yo no podía darle. Javier, aunque mayor, se cerró emocionalmente. Recuerdo haberlo encontrado llorando en su habitación semanas después del funeral, gritándome que odiaba que yo siguiera vivo mientras mamá había muerto. Fue doloroso, pero entendí que era parte de su duelo. Fue ahí donde cometí el error. Debí ser más estricto, o quizás el problema fue que intenté compensar la ausencia de Clara con dinero, con regalos, con demasiada permisividad. Patricia se mudó a Barcelona en 2013 para estudiar medicina. Ahora tiene 34 años. Es médica especialista en pediatría en el Hospital Sant Joan de Déu. Nos hablamos cada semana por videollamada. Ella me cuenta sobre sus pacientes. Yo le cuento sobre mis lecturas y caminatas matutinas. Nuestra relación siempre fue más simple, más honesta. Patricia nunca me pidió dinero más allá de lo razonable durante sus estudios, y una vez comenzó a trabajar, insistió en pagarme de vuelta hasta el último euro. Javier fue diferente. Desde que se graduó en 2008, pasó por 7 empleos distintos. Siempre había una razón para renunciar o ser despedido. Jefes injustos, compañeros envidiosos, horarios imposibles. Conoció a Cristina Ruiz Moreno en 2017. Ella trabajaba en ventas para una empresa de cosméticos. Se casaron rápidamente, apenas 8 meses de noviazgo, en una boda que costó 32.000 euros. Yo pagué todo. Ahí empezó el patrón. Ahora, revisando mentalmente, lo veía con claridad brutal. En 2019, Javier llegó diciendo que necesitaba 5.000 euros para invertir en un curso de marketing digital que le conseguiría mejor empleo. Le transferí el dinero. Nunca vi certificado de ningún curso. 3 meses después, otros 4.000 euros para pagar deudas de tarjetas de crédito que estaban arruinando su historial crediticio. Después fueron 6.000 para depósito de un apartamento mejor ubicado para buscar trabajo. Luego, 8.000 porque Cristina necesitaba cirugía dental urgente. Cada vez había una historia convincente, una urgencia, una promesa de devolución en cuanto las cosas mejoraran. Llevaba la cuenta mentalmente: 48.000 euros en préstamos entre 2019 y 2024. Ni un céntimo devuelto. Y yo, como un tonto, seguía dando. ¿Por qué? Porque era mi hijo. Porque después de perder a Clara, el miedo a perder también a mis hijos me paralizaba. Porque cada vez que dudaba, Javier traía a colación memorias de su madre. Mamá hubiera querido que nos apoyáramos como familia. Usaba el recuerdo de Clara como arma emocional, y yo caía cada vez. Ahora recordaba otros detalles que había ignorado deliberadamente. Las visitas de Cristina a mi casa cuando yo salía a hacer compras. Mi vecina, la señora Fuentes, me había comentado hace meses: vi a tu nuera midiendo las ventanas de tu sala el martes pasado. ¿Vas a cambiarlas? No le di importancia entonces. ¿Qué estaba haciendo Cristina? Evaluando, tasando, planeando. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación durante reuniones familiares.
Las miradas entre Javier y Cristina cuando mencionaba cualquier tema relacionado con finanzas o propiedades. Los comentarios sutiles sobre cómo esta casa es demasiado grande para una persona, sobre lo costoso que debe ser mantenerla, sobre opciones más prácticas para alguien de mi edad. Todo había estado ahí, todas las señales. Y yo, el ingeniero meticuloso que revisaba 3 veces cada cálculo estructural, había ignorado completamente los signos de colapso inminente en mi propia familia. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a iluminar las calles de Madrid. La ciudad despertaba, personas yendo al trabajo, estudiantes camino a la universidad, vida cotidiana fluyendo como siempre. Y yo estaba aquí, en la casa que construí con mi esfuerzo, enfrentando la realidad de que mi hijo mayor me veía no como padre, sino como fuente de recursos a explotar. Tomé mi teléfono móvil. Necesitaba hablar con Patricia. Marqué su número. Respondió al tercer tono, voz somnolienta. «¿Papá? Son las 6 de la mañana. ¿Estás bien?» «Patricia, necesito que vengas a Madrid. Es urgente. Es sobre tu hermano». Hubo silencio. Luego, con voz repentinamente alerta, «¿Qué hizo ahora?» Esa pregunta lo decía todo. Patricia sabía. Quizás no los detalles, pero sabía que algo andaba mal con Javier desde hacía tiempo. «Ven este fin de semana. Te lo explicaré todo en persona. Y Patricia, trae cualquier documento legal que tengas donde mi nombre aparezca. Poderes notariales, copias de escrituras, cualquier cosa que yo te haya dado». «Papá, me estás asustando». «Bien», respondí, «porque yo también estoy asustado, pero ya no estoy indefenso. Te veo el sábado». Colgué y respiré profundo. En mi escritorio me esperaban los documentos que Cristina había dejado accidentalmente. Los guardé en mi maletín junto con todos mis archivos financieros. A las 9 tenía cita con Alberto, y después de eso comenzaría a construir la defensa más importante de mi vida, la de mi propia supervivencia. La oficina de Alberto Torres Navarro estaba ubicada en el Distrito Financiero de Madrid, un edificio moderno de cristal y acero en la calle Serrano. Llegué a las 8:45 de la mañana, 15 minutos antes de nuestra cita. Años de disciplina profesional me habían enseñado que llegar temprano demostraba seriedad. Alberto me recibió personalmente en recepción. Tenía 52 años, llevaba 20 siendo mi contador, y en su rostro vi preocupación genuina. «Miguel, pasa a mi despacho. Pedí que no nos interrumpan». Su oficina tenía vistas panorámicas de Madrid. Sobre su escritorio había carpetas, muchas carpetas, todas marcadas con mi nombre. «Trabajé hasta la medianoche investigando», explicó mientras me señalaba una silla. «Lo que encontré es peor de lo que te comenté por teléfono». Abrió la primera carpeta. «Empecemos por las deudas de tu hijo. Mediante mis contactos bancarios, descubrí que Javier Martín Soto debe actualmente 65.000 euros distribuidos en 3 préstamos personales con intereses altísimos. 2 de esos préstamos fueron otorgados usando documentos falsificados». «¿Falsificados cómo?». Alberto giró su monitor hacia mí. En pantalla aparecían formularios de solicitud de crédito. «Estos son de 2023. Aquí, mira esta sección. Garantías adicionales. Aparece tu casa como aval. Y aquí, esta firma que supuestamente autoriza usar tu propiedad como garantía». Miré la firma. Era una imitación decente de la mía, pero yo conocía mi propia rúbrica. Los trazos eran demasiado uniformes, sin las pequeñas variaciones naturales que tengo al firmar. «Esa no es mi firma». «Lo sé. Mandé a hacer análisis grafológico preliminar. Con 98% de certeza es falsificación. Tu hijo usó tu propiedad como garantía sin tu consentimiento para obtener 30.000 euros en marzo de 2023 y otros 20.000 en septiembre del mismo año». Sentí náuseas. «¿Los bancos no verificaron?». «Deberían haberlo hecho, pero tu hijo presentó copias de escrituras, documentación de identidad tuya aparentemente válida y un supuesto poder notarial que también resultó ser falso. Los bancos fueron negligentes, sí, pero técnicamente tu hijo cometió estafa bancaria y falsificación de documentos.
Son delitos penales, Miguel. Podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión. El silencio en la oficina era denso. Mi hijo, el bebé que sostuve en brazos hace 38 años, era un criminal. No solo me había traicionado emocionalmente, había cometido fraudes legales usando mi identidad. Hay más, continuó Alberto, abriendo otra carpeta. Investigué a Cristina Ruiz Moreno. En 2022 intentó vender una propiedad de sus padres en Málaga sin autorización explícita. Sus padres presentaron denuncia, pero retiraron cargos después de que ella devolviera documentos y prometiera no volver a intentarlo. Esto quedó registrado civilmente, pero no llegó a juicio penal. Entonces tengo experiencia en manipulación patrimonial. Exactamente. Y ahora encontró el blanco perfecto. Un hombre mayor, viudo, aparentemente solitario, con patrimonio considerable. Los documentos que te trajeron ayer son obra de un abogado llamado Luis Méndez Ochoa, conocido en círculos legales por redactar contratos que técnicamente son legales pero éticamente cuestionables. Cobra 10.000 euros por este tipo de trabajos. 10.000 euros que seguramente Javier pagó con dinero que me pidió prestado semanas atrás. Alberto, necesito protegerme. No solo financieramente, legalmente, emocionalmente. Necesito entender qué opciones tengo. El contador asintió. Ya contacté a alguien que puede ayudarte. David Sánchez Romero, abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Es el mejor en estos casos. Puede verte esta tarde a las 4. Mientras tanto, voy a bloquear preventivamente cualquier movimiento en tus cuentas principales. Necesito que firmes autorizaciones temporales. Pasamos la siguiente hora revisando cada aspecto de mis finanzas. Cuentas bancarias con 135.000 euros en total. Inversiones en bonos del Estado por 82.000 euros. La casa valorada en 320.000 euros. Pensión mensual de 3.000 euros. Patrimonio total, aproximadamente 537.000 euros. No eres millonario, pero tienes seguridad económica para vivir cómodamente el resto de tu vida, resumió Alberto. Y eso es exactamente lo que tu hijo y su esposa quieren arrebatarte. Salí de la oficina cerca del mediodía con documentación completa de mi situación financiera, bloqueos preventivos activados y una cita con David Sánchez. Pero en lugar de irme directamente a casa, hice algo inesperado. Entré a una tienda de electrónica especializada en Chueca. El vendedor, un joven de unos 25 años con gafas, me atendió con paciencia. Necesito dispositivos de grabación de audio discretos, le expliqué. Pequeños, fáciles de ocultar, con buena calidad de sonido. Me mostró varios modelos. Elegí 3. Uno que parecía un bolígrafo común, otro camuflado como cargador de teléfono móvil y un tercero que podía esconderse detrás de cuadros. Costaron 420 euros en total. También compré un teléfono móvil secundario con grabadora de llamadas activada. ¿Algo más?, preguntó el vendedor. Sí. ¿Estos dispositivos son legales? En España, grabar conversaciones en tu propia casa es legal siempre y cuando participes en ellas o seas propietario del inmueble. No puedes grabar conversaciones ajenas donde no estés presente. Eso sería ilegal. Pero lo que describes parece protección personal en tu domicilio, así que estás dentro de la legalidad. Perfecto. Pasé la tarde instalando los dispositivos. El bolígrafo lo dejé estratégicamente sobre la mesa del salón. El cargador falso lo conecté en el enchufe cercano al sofá. El tercero lo oculté detrás del reloj antiguo de pared que Clara adoraba. Probé cada uno. Funcionaban perfectamente, grabando con claridad cristalina. A las 4 en punto, estaba en el despacho de David Sánchez Romero. Su oficina era más sobria que la de Alberto, llena de volúmenes legales en estanterías de madera oscura. David tenía 48 años, cabello gris plateado y mirada penetrante que evaluaba cada detalle. Le expliqué todo: los documentos fraudulentos, las falsificaciones bancarias, las amenazas de asilo, el historial de Cristina. David escuchaba sin interrumpir, tomando notas precisas en una tableta. Señor Martín, dijo finalmente, lo que está enfrentando es tentativa de apropiación indebida agravada por vínculo familiar. Pero también tenemos elementos de coerción,
falsificación de documentos públicos y posiblemente fraude continuado. Hay material para denuncias penales serias. ¿Qué tan serias? Su hijo podría enfrentar entre 3 y 8 años de prisión si se prueban todos los cargos. Cristina, como cómplice activa, entre 2 y 5 años. Pero entiendo que esto es su familia y las decisiones aquí no son solo legales, son emocionales. Asentí, sintiendo el peso de lo que esto significaba. Mi recomendación inmediata: solicitamos evaluación psicológica forense que certifique su plena capacidad mental. Esto anula cualquier argumento de que necesita supervisión. Segundo, modificamos su testamento y cualquier poder notarial existente. Tercero, preparamos documentación preventiva para bloquear legalmente cualquier intento de venta o transferencia patrimonial no autorizada. Y cuarto, esperamos a que ellos hagan su próximo movimiento mientras usted graba todo. ¿Grabar es suficiente? En España, las grabaciones realizadas por uno de los participantes en conversación privada son válidas como prueba judicial. Si amenazas, coerciones o confesiones quedan registradas en su propia casa, con usted presente, serán admisibles en tribunal. Salí del despacho con claridad absoluta sobre el camino a seguir, pero esa noche, sentado en mi estudio, hice algo que no había hecho en años. Investigué ciudades españolas, específicamente Valencia. No sé qué me impulsó a buscar información sobre Valencia. Quizás el instinto de que, independientemente de cómo terminara esto, mi vida en Madrid había cambiado irrevocablemente. El jueves 24 de octubre transcurrió con lentitud angustiante. Cada hora sentía como una eternidad mientras esperaba que Javier y Cristina regresaran. Había activado los 3 dispositivos de grabación: el bolígrafo sobre la mesa, el cargador conectado al enchufe y el micrófono oculto detrás del reloj. También llevaba el teléfono móvil secundario en mi bolsillo, con grabación automática activada. Ensayé mentalmente. Necesitaba parecer confundido, vulnerable, pero no tan incapacitado que sospecharan una actuación. Debía hacer preguntas que parecieran ingenuas, pero que los empujaran a revelar sus verdaderas intenciones. David me había explicado la importancia de obtener confesiones claras, amenazas explícitas, reconocimientos de sus planes, cualquier declaración que demostrara coerción. Llegaron a las 5:30 de la tarde, esta vez sin avisar. El timbre sonó con insistencia 3 veces seguidas. Cuando abrí, Javier entró sin saludar, Cristina detrás con expresión tensa. «Papá, terminemos con esto hoy», dijo Javier dejando caer otro portafolio sobre la mesa. Hablé con el notario, simplificamos los documentos. Ahora son solo 3 páginas, fáciles de entender, nada complicado. Me senté lentamente en el sofá, justo donde había planificado, cerca del cargador falso que grababa cada palabra. «¿Qué pasó con el doctor? Ayer dijiste que tenías resultados médicos», preguntó Cristina con tono impaciente que no lograba disimular. «Ah, sí. El doctor dice que estoy bien, solo estrés». Tomé los nuevos documentos con manos temblorosas exageradas. «Pero estos papeles, hay tantas palabras legales, no entiendo qué significan». Javier se inclinó hacia adelante. «Es simple, papá. Vendes la casa, nosotros recibimos el dinero para el negocio. Cuando ganemos lo suficiente, te compramos un apartamento pequeño. Todos salimos ganando». «¿Pero dónde voy a vivir mientras tanto?», pregunté con voz débil, interpretando confusión. «Esta es mi casa. Aquí está todo lo de tu madre, los recuerdos». «Por eso mismo», interrumpió Cristina, «esta casa está llena de fantasmas del pasado. No es sano para usted vivir aferrado a memorias. Necesita un cambio, algo más práctico». Su voz sonaba razonable, pero sus ojos calculaban. «Mira, papá». Javier tomó el bolígrafo de la mesa, el mismo que contenía la grabadora, y lo puso en mi mano. «Firma aquí, aquí y aquí. Son solo 3 firmas. 5 minutos y listo». «Es que 500.000 euros es mucho dinero», dije deliberadamente equivocando el valor. Necesitaba que corrigieran, que hablaran de cifras concretas. 320.000, papá, no 500, corrigió Javier con irritación creciente. «Y no es solo la casa. Mira esta cláusula.
Aquí autorizas que gestionemos tus inversiones también. Los 82.000 euros en bonos del Estado. Es todo para maximizar las ganancias del negocio. Perfecto. Acababa de admitir que querían no solo la casa, sino también las inversiones. ¿Mis bonos también? Pero esos son para emergencias. Cristina perdió la paciencia. Se levantó del sillón y se plantó frente a mí. Escucha bien, viejo teimoso. Voy a ser directa porque claramente necesitas que te hablen sin rodeos. Tu tiempo de ser útil ya pasó. Ya no produces nada, no trabajas, solo consumes recursos viviendo en esta casa enorme que vale una fortuna. Cristina, intentó interrumpir Javier, pero ella lo silenció con un gesto. No, Javier, tu padre necesita entender la realidad. Se volvió hacia mí con dureza en cada palabra. Nosotros somos jóvenes, productivos, tenemos toda la vida por delante. Podemos multiplicar este capital. Usted solo va a seguir envejeciendo, gastando en medicinas y cuidados hasta que no quede nada. ¿Qué prefiere? ¿Ayudar a su familia a prosperar o morir solo aferrado a una casa vacía? Yo no quiero morir solo, susurré, bajando la mirada. Internamente, cada palabra suya se grababa con claridad cristalina. Entonces firma, presionó Cristina, porque le voy a decir algo más. Si no firma hoy, mañana venimos con papeles diferentes, papeles médicos. Tenemos testimonios de vecinos que dirán que usted habla solo, que olvida cosas, que no está en condiciones de vivir independiente. ¿Testimonios?, repetí con voz temblorosa. La señora Fuentes ya aceptó declarar que lo ve confundido. El señor Paredes del segundo piso también. Les pagamos 1.000 euros a cada uno, suficiente para que un juez ordene evaluación psiquiátrica y tutela legal. Cristina cruzó los brazos, satisfecha con su amenaza. Javier intervino, su voz tomando un tono más suave pero igualmente manipulador. Papá, no queremos llegar a eso. Seamos razonables. Firma voluntariamente hoy y todo queda en familia. Te cuidamos nosotros, pero si nos obligas a tomar medidas legales, terminarás en un asilo. Y créeme, no será uno de esos lugares bonitos que salen en folletos. ¿Un asilo? Mi voz quebrada no era completamente actuación. La idea de que mi hijo amenazara con encerrarme en una institución psiquiátrica mediante testimonios falsos era atroz. Un asilo municipal, aclaró Cristina con crueldad deliberada. De esos donde comparten habitación 4 ancianos, donde el personal apenas tiene tiempo de cambiarles los pañales, donde se pasa el día mirando televisión hasta que finalmente se muere y nadie se entera hasta horas después. Firma ahora, papá, o eso es lo que te espera, agregó Javier. Porque a tu edad, con supuesta demencia documentada, ningún juez te dará la razón. Terminarás siendo un caso más del sistema, un número en expediente, mientras tu casa y tu dinero se pudren en cuentas bancarias que ni siquiera podrás acceder. El silencio que siguió fue pesado. Ellos esperaban mi respuesta. Yo conté mentalmente hasta 10, respirando con dificultad fingida. Necesito pensar, dije finalmente. Esto es muy rápido. Ayer me traen unos papeles, hoy otros diferentes. No entiendo qué está pasando. ¿Qué no entiendes?, explotó Javier. Ya decidimos. La familia decidió. Tú no tienes opción. O firmas por las buenas, aportando voluntariamente, o firmamos por ti después de que un juez declare que no estás en capacidad mental de tomar decisiones. Pero yo me siento bien. El doctor dijo... Al diablo con lo que dijo el doctor, gritó Cristina. Conseguiremos 3 médicos que digan lo contrario. ¿Sabes cuánto cuesta comprar certificados médicos falsos? Menos de 5.000 euros. Ya investigamos, tenemos contactos. Ahí estaba. Conspiración para obtener documentación médica fraudulenta. Todo grabado. No puedo firmar hoy, dije con voz rota, llevándome las manos a la cabeza. Es demasiado, necesito hablar con Patricia. Ella es médica, puede explicarme. Patricia no pinta nada aquí, interrumpió Javier. Esta es decisión nuestra, tuya y mía. Ella vive en Barcelona. No tiene idea de lo que pasa en Madrid. Además, añadió Cristina con sonrisa desagradable,
Tu hija ya sabe que estás perdiendo facultades mentales. Le llamamos la semana pasada y le contamos que te vemos muy olvidadizo, confundido. Ella está de acuerdo en que necesitas supervisión. Mentira. Patricia me hubiera llamado inmediatamente si Cristina le hubiera dicho algo así. Pero esta mentira también quedaba registrada. Déjenos pensar una semana más, supliqué haciendo que mi voz sonara desesperada. Solo una semana para organizar mis cosas, hablar con Patricia, entender todo bien. Una semana no es mucho tiempo. Javier y Cristina intercambiaron miradas. Pude ver el cálculo en sus ojos. Darme una semana significaba retrasar sus planes, pero presionarme demasiado podría hacerme colapsar o buscar ayuda externa. Una semana, aceptó finalmente Javier. Pero ni un día más. Volveremos el jueves 31 de octubre a las 5 de la tarde. Y ese día firmas, papá. Con o sin tu cooperación, ese día esto se resuelve. ¿Entendido? Asentí débilmente, encogido en el sofá, la imagen perfecta de un anciano derrotado. Se marcharon dejando los documentos sobre la mesa. Esperé 5 minutos completos antes de moverme. Luego fui sistemáticamente a cada dispositivo de grabación. Todos habían funcionado perfectamente. Tenía 3 copias de audio de toda la conversación. Las amenazas de asilo, la confesión sobre testimonios comprados, la admisión de planes para obtener certificados médicos falsos, el reconocimiento de que querían casa e inversiones. Transferí inmediatamente los archivos a mi computadora, hice copias en 3 memorias USB diferentes y subí una copia encriptada a la nube. David Sánchez tendría este material en sus manos mañana por la mañana. Me serví un whisky, algo que raramente hacía. Mis manos temblaban, pero esta vez no era actuación. Era rabia pura mezclada con dolor profundo. Durante 5 décadas construí puentes diseñados para soportar peso extremo. Nunca imaginé que el peso más difícil de sostener sería el de la traición de mi propio hijo. El viernes 25 de octubre amaneció gris sobre Madrid. A las 8 de la mañana ya estaba en el despacho de David Sánchez con las 3 memorias USB conteniendo las grabaciones de ayer. El abogado conectó una a su computadora y escuchó en silencio durante 40 minutos. Su expresión se endureció progresivamente con cada amenaza, cada admisión, cada palabra incriminatoria. «Esto es oro legal», dijo finalmente. «Tenemos amenazas de internamiento forzoso, conspiración para falsificar documentos médicos, admisión de soborno a testigos, coerción patrimonial y lo mejor, todo dicho voluntariamente por ellos. Ningún juez puede ignorar esto. ¿Qué hacemos ahora?» David comenzó a teclear rápidamente en su ordenador. «Preparo 3 líneas de acción simultáneas. Primera, solicitud judicial de medida cautelar, prohibiendo cualquier transacción sobre tus bienes hasta resolución de investigación. Segunda, denuncia penal formal contra Javier Martín Soto y Cristina Ruiz Moreno por tentativa de apropiación indebida agravada, coerción y conspiración para fraude documental. Tercera, evaluación psicológica forense certificada que desacredite cualquier argumento de incapacidad mental. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? La evaluación psicológica podemos hacerla hoy mismo. Tengo contacto con la doctora Beatriz Serrano López, psiquiatra forense reconocida por tribunales españoles. La medida cautelar puedo presentarla el lunes. La denuncia penal formal. Necesito preparar expediente completo. Dame hasta el miércoles 30. Un día antes de que Javier y Cristina regresaran exigiendo la firma definitiva. Perfecto. Salí del despacho con sensación extraña. Por primera vez en semanas, quizás meses, sentía que recuperaba control sobre mi existencia. No era solo defensa, era contraataque estratégico. A las 11 estaba en la consulta de la doctora Beatriz Serrano López, ubicada en Pozuelo de Alarcón. Ella tenía 55 años, cabello corto plateado y modales profesionales pero amables. Durante 3 horas me sometió a baterías completas de pruebas, evaluación cognitiva, memoria a corto y largo plazo, razonamiento lógico, funciones ejecutivas, estado emocional. «Señor Martín», dijo mientras revisaba resultados,
su función cognitiva está significativamente por encima del promedio para su grupo etario. Memoria excelente, capacidad de razonamiento intacta, orientación temporal y espacial perfecta. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo, demencia incipiente o incapacidad para tomar decisiones autónomas. De hecho, sus resultados son comparables a los de una persona de 45 años. ¿Puede certificar eso legalmente? Ya lo estoy haciendo. Tendrás informe completo con mi firma y sello profesional antes del lunes. Este documento es admisible en cualquier procedimiento judicial y desacredita totalmente cualquier argumento de incapacidad mental. Regresé a casa con una sensación de victoria anticipada, pero había algo más bullendo en mi interior. Esa tarde, en lugar de descansar, abrí mi portátil y comencé a hacer algo que me sorprendió a mí mismo: liquidar inversiones. Llamé a mi gestor bancario, Fernando Domínguez. Fernando, necesito vender todas mis participaciones en fondos de inversión y bonos del Estado. Todo. Quiero el dinero líquido en mi cuenta corriente. Miguel, ¿estás seguro? Algunos de esos bonos no maduran hasta 2026. Perderías rendimientos. Estoy completamente seguro. Procede con las ventas hoy mismo. Colgué y me quedé mirando la pantalla de mi ordenador. ¿Qué estaba haciendo? Desde una perspectiva puramente financiera, vender inversiones antes de su maduración era ineficiente. Perdería aproximadamente 4.000 euros en rendimientos no realizados, pero algo más profundo me impulsaba. Durante 52 años construí infraestructuras para otros, puentes que conectaban ciudades, edificios donde familias vivían, hospitales donde se salvaban vidas, siempre para otros. ¿Cuándo había construido algo para mí? ¿Cuándo había tomado decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que mi familia necesitaba? Abrí otra pestaña en el navegador. Escribí Valencia Proyectos Sociales Construcción. Los resultados mostraron docenas de iniciativas, centros comunitarios necesitando renovación, programas de vivienda social, espacios culturales en barrios desfavorecidos. Uno captó mi atención: Centro Comunitario San Miguel, Ruzafa, Valencia. Busca financiación y asesoría técnica para reforma estructural completa. Edificio histórico de 3 plantas requiere refuerzo de cimientos, actualización eléctrica y mejoras de accesibilidad. Había fotografías del edificio. Era hermoso pero descuidado. Fachada de principios del siglo XX con detalles modernistas. Balcones de hierro forjado, ventanas altas. Exactamente el tipo de estructura que yo sabía revitalizar. Llamé al número de contacto. Centro San Miguel, habla Rosa, respondió una voz femenina con acento valenciano. Buenos días, me llamo Miguel Ángel Martín Vega, soy ingeniero civil jubilado y me interesa su proyecto de reforma. Hablamos durante 40 minutos. Rosa Beltrán era la directora del centro, una trabajadora social de 38 años, que llevaba 5 luchando por conseguir fondos para salvar el edificio. Necesitaban 120.000 euros para reformas básicas, pero solo habían recaudado 23.000 mediante eventos comunitarios. Si tuviera financiación completa, ¿cuánto tardaría en ejecutar el proyecto?, pregunté. Con los permisos necesarios y contratación de equipo competente, calculo 8 meses de obra. Pero, señor Martín, conseguir 120.000 euros es... ¿Qué pasaría si le dijera que puedo donar esa cantidad, pero con una condición? Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué condición? Que me permitan supervisar personalmente la reforma, sin cobrar honorarios. Solo quiero asegurarme de que se hace correctamente, con los más altos estándares de seguridad estructural. ¿Está hablando en serio? Completamente. Envíeme los planos actuales del edificio y el proyecto de reforma que tienen planeado. Los revisaré este fin de semana. Después de colgar, me quedé sentado mirando la pantalla. Acababa de comprometerme a donar 120.000 euros, casi un cuarto de mi patrimonio líquido, a un proyecto en una ciudad donde no vivía, con gente que no conocía. Cualquiera diría que era locura, pero por primera vez en años, quizás décadas, sentí algo que había olvidado. Entusiasmo genuino, no obligación familiar, no responsabilidad heredada, sino elección personal auténtica. El sábado 26 de octubre,
Patricia llegó de Barcelona en el tren de las 10. La recogí en la estación de Atocha. Mi hija menor había heredado el cabello castaño de Clara y mi estatura. A sus 34 años era pediatra respetada, con vida propia sólida en Cataluña. «Papá, te ves diferente», dijo después de abrazarme. «No sé si es bueno o malo diferente». «Ambas cosas», respondí honestamente. En casa le mostré todo. Las grabaciones, los documentos fraudulentos, las falsificaciones bancarias, las amenazas. Patricia escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión pasaba de shock a ira controlada. «Voy a matarlo», dijo finalmente con voz fría. «Voy a matar a mi hermano. No vas a matar a nadie, pero sí vas a ayudarme con algo importante». Le expliqué el plan de David: denuncia penal, medidas cautelares, evaluación psicológica. Patricia asintió con determinación profesional. «Necesitas también certificado médico general actualizado. Mañana te llevo con una colega aquí en Madrid. Análisis completos, sangre, presión, electrocardiograma, función renal, todo documentado». Esa noche, mientras Patricia dormía en su antigua habitación, yo trabajaba en mi estudio revisando los planos del Centro San Miguel que Rosa había enviado. Identifiqué inmediatamente problemas estructurales: vigas de soporte debilitadas, cimientos con grietas menores pero preocupantes, instalación eléctrica obsoleta y peligrosa. Pero también vi potencial extraordinario. Con reforma adecuada, ese edificio podría servir a la comunidad durante otros 100 años. Comencé a hacer anotaciones, bocetos preliminares, cálculos de cargas. Mis manos se movían sobre el papel con familiaridad reconfortante. Esto era lo que sabía hacer. Esto era quien yo era. Más allá de ser padre traicionado o víctima de manipulación, era constructor y estaba listo para construir nuevamente. El domingo 27 de octubre transcurrió con actividad frenética. Patricia y yo visitamos al doctor Manuel Castro Blanco, colega suyo, que ejercía medicina general en Chamartín. Pasé la mañana sometiéndome a exámenes exhaustivos: análisis de sangre completo, electrocardiograma, pruebas de función hepática y renal, medición de presión arterial, evaluación neurológica básica. «Miguel, físicamente eres un roble», declaró el doctor Castro mientras revisaba resultados. Presión arterial 120/75, colesterol dentro de rangos normales, función cardíaca excelente. Francamente, muchos de mis pacientes de 50 años quisieran estos valores. Te extiendo certificado médico completo con validez legal. Mientras esperábamos los documentos impresos, Patricia recibió una llamada. Salió al pasillo. Cuando regresó, su rostro mostraba mezcla de triunfo y disgusto. Era Marta Villar, mi compañera de residencia médica. Vive aquí en Madrid y conoce a Cristina porque trabajaron juntas brevemente en 2018. «Papá, necesitas escuchar esto». En el coche, Patricia reprodujo la conversación que había grabado con permiso de Marta. La voz de su colega sonaba indignada. «Patricia, Cristina Ruiz es conocida en círculos médicos por razones desagradables. En 2018 intentó acceder sin autorización a historiales clínicos de pacientes ancianos buscando información sobre patrimonio familiar. La despidieron discretamente para evitar escándalo, pero circulan rumores. También sé de buena fuente que en 2022 intentó vender una propiedad de sus padres en Málaga sin consentimiento. Sus propios padres casi la denuncian. Información que Alberto ya había confirmado, pero escucharla de fuente médica independiente añadía peso. «Hay más», continuó la voz de Marta. «La semana pasada Cristina me llamó. No hablábamos desde hace años, así que fue extraño. Me preguntó sobre procedimientos para declarar incapacidad mental en personas mayores, qué médicos serían comprensivos con evaluaciones favorables, cuánto costaban certificados privados. Le dije que eso era antiético y colgué. Pero ahora entiendo. Estaba planeando algo contra tu padre». Patricia detuvo la grabación. «Papá, Cristina lleva meses preparando esto. No fue decisión impulsiva, fue campaña calculada». Llegamos a casa cerca del mediodía. Mientras Patricia preparaba café, revisé mi teléfono móvil.
3 mensajes de voz de vecinos del edificio. Los reproduje con altavoz activado. El primero era de don Tomás Paredes, jubilado que vivía en el segundo piso. Miguel, tu hijo Javier vino hace 2 semanas preguntando por ti. Dijo que estabas teniendo problemas de memoria y confusión. Le dije que eso era ridículo, que te veo perfectamente lúcido cada vez que hablamos. Se molestó bastante. Después ofreció pagarme 1.000 euros por declarar en documentos que te ves desorientado. Obviamente me negué y casi lo echo a patadas. Pensé que debías saberlo. El segundo mensaje, de la señora Mercedes Fuentes del 4º piso. Señor Martín, necesito hablar con usted urgentemente. Su nuera Cristina vino hace 10 días con historia absurda de que usted necesita supervisión médica. Me pidió firmar testimonio diciendo que lo veo hablar solo y olvidar cosas. Me ofreció 1.000 euros. Soy viuda y el dinero me vendría bien, pero mi conciencia vale más. Le dije que se fuera, pero preocupa que esté haciendo esto. Cuidado con esa mujer. El tercero era de Eugenio Ramos, el conserje del edificio. Don Miguel, escuché conversación entre su hijo y su nuera en el portal hace días. Hablaban sobre convencer al viejo y conseguir testimonios. No me pareció correcto. También vi a su nuera fotografiando la entrada del edificio y tomando notas en una libreta, como si estuviera evaluando el inmueble. Solo quería avisarle. Patricia me miraba con expresión sombría. Prepararon el terreno social sistemáticamente. Contactaron vecinos ofreciendo sobornos, difundieron rumores sobre tu supuesta demencia, documentaron evidencia falsa. Esto no fue improvisación, fue operación militar. Pasamos la tarde contactando a más personas. Llamé a antiguos colegas de mis años como ingeniero. Ricardo Molina, compañero con quien trabajé en el proyecto del Hospital La Paz, respondió inmediatamente. Miguel, tu hijo me llamó hace 3 semanas. Dijo que estabas perdiendo capacidades y necesitaba consejos sobre cómo protegerte de ti mismo. Sus palabras textuales. Le dije que acababa de almorzar contigo y estabas más lúcido que él. Se puso defensivo y colgó rápidamente. Cada llamada revelaba lo mismo. Javier y Cristina habían pasado el último mes contactando gente de mi entorno, sembrando dudas sobre mi capacidad mental, preparando narrativa de anciano deteriorado que necesitaba intervención familiar forzosa. Necesitamos documentar esto formalmente, dijo Patricia. Testimonios escritos, fechados y firmados. David los puede usar como evidencia de campaña difamatoria premeditada. Mientras Patricia coordinaba con vecinos para obtener declaraciones juradas, yo subí a mi estudio buscando documentos específicos que David había solicitado. Abrí el cajón inferior de mi escritorio donde guardaba correspondencia antigua y ahí, entre carpetas amarillentas, encontré algo que había olvidado completamente. Un sobre rosado con mi nombre escrito en caligrafía femenina elegante. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta fechada del 15 de marzo de 2004, apenas un año después de la muerte de Clara. Querido Miguel, comenzaba, sé que este es momento difícil y quizás esta carta es inapropiada. Pero Clara era mi mejor amiga y antes de morir me hizo prometer que cuidaría de ti. No de manera intrusiva, sino simplemente recordándote que la vida continúa y que mereces felicidad. Sé que ahora solo piensas en tus hijos y en el trabajo, pero algún día, cuando el dolor sea menos agudo, espero que recuerdes que hay personas que te aprecian enormemente. Yo soy una de ellas. Con cariño, Elena. Elena Jiménez Castillo, profesora de literatura que había sido amiga cercana de Clara desde la universidad. Las recordaba juntas, tomando café en nuestra cocina, discutiendo sobre novelas, riendo. Después del funeral de Clara, Elena me había llamado algunas veces ofreciendo ayuda, invitándome a eventos culturales, simplemente preguntando cómo estaba. Yo siempre había respondido educadamente pero con distancia, demasiado sumergido en mi dolor y responsabilidades parentales para considerar cualquier tipo de conexión social. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con Elena? No recordaba. Quizás 2007, tal vez 2008. Simplemente dejamos de mantenernos en contacto, cada uno siguiendo su camino. Busqué más cartas. Encontré otras 3, fechadas en 2005,
2006 y 2007, todas con el mismo tono gentil, ofreciendo amistad sin presión, recordándome que existía vida más allá del trabajo y la paternidad. La última terminaba: Miguel, entiendo que necesites tiempo. Las puertas de mi amistad están abiertas cuando estés listo. No importa si es en 1 año o en 10. Estaré aquí. Me quedé ahí, sentado en mi estudio, sosteniendo cartas de hace casi 2 décadas de una mujer que ofreció compañía genuina mientras yo me aislaba en mi burbuja de obligaciones. ¿Cuántas oportunidades de conexión humana había rechazado por miedo, por lealtad mal entendida a la memoria de Clara, por pura inercia? Patricia entró al estudio. Papá, conseguimos 8 testimonios escritos de vecinos y 3 de tus ex colegas. Todos certifican tu lucidez y describen los intentos de Javier de sobornarlos o manipularlos. David va a... ¿Qué es eso? Le mostré las cartas. Patricia las leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con expresión extraña, mezcla de ternura y tristeza. Papá, ¿te das cuenta de que pasaste 20 años viviendo para otros? Para nosotros cuando éramos niños, lo cual era tu deber como padre. Pero después, seguiste viviendo para Javier, incluso cuando ya no lo merecía. Rechazaste amistades, oportunidades de compañía, momentos de alegría personal. ¿Por qué? La pregunta me golpeó con fuerza inesperada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los padres, sacrificarse. No, papá, los padres aman y guían, pero también tienen derecho a vivir sus propias vidas. Mamá hubiera querido que fueras feliz. Nos quedamos en silencio. Afuera, el atardecer madrileño teñía el cielo de naranjas y rosas. Patricia, estoy pensando en mudarme a Valencia después de que todo esto termine, dije súbitamente. Ella no pareció sorprendida. ¿Por qué Valencia? Le conté sobre el Centro San Miguel, sobre la donación que planeaba hacer, sobre la emoción que sentí al revisar planos estructurales por primera vez en años, no como obligación, sino como elección. Suena perfecto para ti, dijo Patricia con sonrisa sincera. Y papá, sobre esas cartas, si Elena todavía vive en Madrid, tal vez deberías buscarla antes de irte, o invitarla a visitarte en Valencia. Han pasado casi 20 años. Exactamente, 20 años que perdiste aislándote. No pierdas más tiempo. El lunes 28 de octubre, David Sánchez presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid la solicitud de medida cautelar. El martes 29 recibimos respuesta positiva. Quedaban bloqueadas legalmente todas mis propiedades e inversiones. Ninguna transacción podía ejecutarse sin autorización judicial expresa. Era escudo legal temporal, pero efectivo. El miércoles 30, David terminó de preparar el expediente completo para denuncia penal. 340 páginas de documentación, grabaciones transcritas profesionalmente, análisis grafológico de las falsificaciones bancarias, informes psicológicos certificando mi plena capacidad mental, certificados médicos confirmando mi excelente estado físico, testimonios jurados de 11 vecinos y colegas describiendo la campaña difamatoria de Javier y Cristina. Es el caso más sólido que he preparado en años, dijo David esa tarde en su despacho. Pero Miguel, necesito preguntarte algo importante antes de seguir adelante. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Tu hijo enfrentará cargos criminales serios. ¿Estás completamente seguro? Miré por la ventana de su oficina. Madrid se extendía bajo un cielo despejado de finales de octubre. Pensé en Javier bebé, en el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, en el adolescente que lloró en mis brazos después de la muerte de Clara. Pero también pensé en el hombre que me amenazó con asilo, que falsificó mi firma, que conspiró para robarme todo lo que había construido en 5 décadas. Estoy seguro, respondí con voz firme. No porque quiera venganza, sino porque necesita aprender que acciones tienen consecuencias, y porque no puedo permitir que haga esto a otras personas en el futuro. David asintió y firmó los documentos. Mañana jueves 31 presentaré la denuncia formal a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde tendremos orden judicial preliminar.
Cuando Javier y Cristina lleguen a tu casa a las 5 esperando que firmes, se encontrarán con algo muy diferente. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por la extraña mezcla de emociones. Tristeza profunda por lo que pudo haber sido, rabia controlada por la traición, pero también algo inesperado: liberación. Como si cadenas invisibles que llevaba cargando durante años finalmente se estuvieran rompiendo. El jueves 31 de octubre amaneció claro y fresco. A las 9 de la mañana, Patricia, David y yo nos reunimos en mi casa para preparar todo. A las 2 llegó el oficial judicial, Marcos Gutiérrez Rivas, acompañado de la doctora Beatriz Serrano, la psiquiatra forense que había realizado mi evaluación. «Señor Martín», explicó el oficial Gutiérrez, «mi presencia aquí es para certificar oficialmente cualquier intento de coerción o fraude. Grabaré todo el encuentro con equipamiento oficial. Cualquier cosa que se diga tendrá validez legal absoluta en procedimientos futuros». Organizamos la sala meticulosamente. La mesa del centro tenía dispuestos varios documentos: transcripciones de las grabaciones previas, copias de las falsificaciones bancarias con análisis grafológico adjunto, el informe psicológico completo, certificados médicos y la orden judicial bloqueando mis bienes. Detrás de esa documentación, casi ocultas, estaban las notificaciones de denuncia penal. A las 5 menos 10 sonó el timbre. Patricia abrió la puerta. Javier entró primero con expresión de confianza absoluta. Cristina detrás, sonriendo con esa sonrisa que ahora reconocía como máscara de depredador. «Hola, papá», dijo Javier alegremente. «Veo que tienes visitas, no importa, esto será rápido. Solo necesitamos las firmas y...» Se detuvo abruptamente. Sus ojos recorrieron la sala. El oficial judicial uniformado junto a la ventana, con cámara profesional grabando. La doctora Serrano sentada en el sillón con maletín médico. David Sánchez de pie junto a la mesa, con expresión seria. Patricia con brazos cruzados bloqueando la salida. Y yo sentado calmadamente en mi silla habitual. «¿Qué es esto?», preguntó Cristina con voz repentinamente tensa. «Siéntense», dije con voz tranquila pero autoritaria. «Tenemos mucho de qué hablar». Javier y Cristina intercambiaron miradas nerviosas, pero se sentaron lentamente en el sofá frente a mí. David dio un paso adelante. «Buenas tardes, soy David Sánchez Romero, abogado representante legal de Miguel Ángel Martín Vega. Esta reunión está siendo grabada oficialmente por el oficial judicial Marcos Gutiérrez Rivas. Todo lo que digan puede y será usado en procedimientos legales». «¿Procedimientos legales?», repitió Javier intentando sonar confundido. «Papá, ¿qué está pasando? Solo veníamos a forzarme a firmar documentos fraudulentos», interrumpí. «Igual que intentaron el 22 de octubre y nuevamente el 24. Pero esta vez no habrá firma. Esta vez habrá verdad». David levantó el primer documento. Transcripción certificada de grabación realizada el 24 de octubre de 2024 en este domicilio. Participantes: Miguel Ángel Martín Vega, Javier Martín Soto y Cristina Ruiz Moreno. Comenzaré a leer fragmentos relevantes. La voz de David llenó la sala leyendo las palabras exactas que Cristina había pronunciado. Su tiempo de ser útil ya pasó. Ya no produce nada. Solo consume recursos. Y después, firma o te dejamos en un asilo municipal, de esos donde comparten habitación 4 ancianos. El rostro de Cristina perdió todo el color. Javier intentó levantarse, pero Patricia dio un paso hacia él. «Siéntate y escucha», ordenó mi hija con voz de acero. David continuó. «Y aquí tenemos la admisión de conspiración para obtener documentación médica falsa. Cito: conseguiremos 3 médicos que digan lo contrario. Menos de 5.000 euros. Ya investigamos. Tenemos contactos». Cristina Ruiz Moreno, 24 de octubre, 17 horas y 42 minutos. «Esas grabaciones son ilegales», protestó Cristina con voz aguda. «No pueden usarlas». La doctora Serrano habló por primera vez. «En España, grabar conversaciones en propiedad privada por parte del dueño, cuando él participa, es completamente legal. Artículo 18.3 de la Constitución española. Las grabaciones
Son admisibles. David levantó otro documento. Análisis grafológico certificado de documentos bancarios presentados en marzo y septiembre de 2023. Conclusión: las firmas atribuidas a Miguel Ángel Martín Vega son falsificaciones con 98% de certeza. Javier Martín Soto usó identidad de su padre para obtener préstamos por 50.000 euros, usando como garantía propiedad que no le pertenece. Javier finalmente encontró su voz. «Papá, esto es malentendido. Yo nunca... No me llames papá», dije con voz que me sorprendió por su frialdad. Un padre es alguien que protege, que guía, que ama incondicionalmente. Yo fui tu padre durante 38 años. Tú dejaste de ser mi hijo el momento que decidiste verme como blanco, como recurso a explotar, como obstáculo a eliminar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el oficial Gutiérrez parecía conteniendo la respiración. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Les di la espalda porque no quería ver sus rostros, no todavía. Pasé 52 años como ingeniero civil. ¿Saben cuál es la lección más importante en construcción? Que toda estructura necesita cimientos sólidos. Sin base firme, no importa cuán hermosa sea la fachada, todo colapsa eventualmente. Me volví hacia ellos. Ustedes quisieron construir su futuro sobre mentiras, manipulación y traición. Quisieron levantar su imperio sobre las ruinas de mi dignidad. Pero cimientos podridos no sostienen nada duradero. David levantó los últimos documentos. Notificación de denuncia penal formal presentada esta mañana ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Cargos contra Javier Martín Soto. Falsificación de documentos públicos, estafa bancaria, tentativa de apropiación indebida agravada por vínculo familiar y coerción. Cargos contra Cristina Ruiz Moreno, coautoría en apropiación indebida, conspiración para fraude documental y amenazas. Cristina se puso de pie bruscamente, su rostro transformado por el pánico. Esto es ridículo. No firmamos nada, no robamos nada, no pueden acusarnos de crímenes que no cometimos. David extrajo otra carpeta gruesa. ¿Crímenes que no cometieron? Permítame refrescarles la memoria. Aquí tengo 11 testimonios jurados de vecinos y conocidos del señor Martín. Don Tomás Paredes certifica que Javier Martín le ofreció 1.000 euros por declarar falsamente sobre supuesta demencia de su padre. La señora Mercedes Fuentes describe oferta idéntica de Cristina Ruiz. Eugenio Ramos, conserje del edificio, testifica haberlos escuchado planeando convencer al viejo mediante intimidación. Esos testimonios no prueban nada, intentó argumentar Javier, pero su voz carecía de convicción. Sumados a las grabaciones donde admiten conspiración, a las falsificaciones bancarias documentadas y a los intentos de coerción grabados oficialmente, construyen caso criminal sólido, respondió David. La Fiscalía estima probabilidad de condena superior al 85%. Patricia dio un paso adelante, mirando a su hermano con expresión de profundo dolor y disgusto. Javier, te criamos juntos. Mamá murió cuando yo tenía 13 años y papá nos dio todo. Pagó tus estudios, tu boda, tus deudas, una y otra vez. ¿Y así le pagas? ¿Intentando dejarlo en la calle, robándole su dignidad? Tú no entiendes nada, escupió Cristina con veneno. Vives cómodamente en Barcelona con tu salario de médica. Nosotros estamos ahogados en deudas. Necesitábamos ese dinero. ¿Necesitaban o querían?, preguntó la doctora Serrano con voz clínica pero cortante. Porque según investigación financiera del abogado Sánchez, ustedes gastaron 42.000 euros en 2 años en restaurantes de lujo, viajes al Caribe y un vehículo BMW. No es necesidad, es avaricia. El oficial Gutiérrez se acercó con documentos oficiales. Javier Martín Soto y Cristina Ruiz Moreno quedan notificados formalmente de denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Tienen derecho a representación legal. Comparecencia obligatoria programada para el 18 de noviembre de 2024 a las 10 horas. Cualquier intento de contactar al denunciante será considerado intimidación de testigo y agravará su situación legal.
Javier finalmente pareció comprender la gravedad. Papá, por favor, podemos solucionar esto en familia. No necesitamos abogados ni fiscales. Yo lo siento, de verdad lo siento. Me senté nuevamente, sintiendo peso de décadas en mis hombros. Javier, ¿sabes cuántas veces me pediste disculpas en los últimos 5 años? 14, las conté. 14 veces dijiste, lo siento papá, después de pedirme dinero que nunca devolviste. 14 veces prometiste que era la última. Tus disculpas perdieron valor hace mucho tiempo. David colocó sobre la mesa 3 documentos nuevos. Medidas adicionales ejecutadas desde esta mañana. Primera, revocación total de cualquier poder notarial previo. Javier Martín Soto ya no tiene autorización para acceder a cuentas, propiedades o información financiera de Miguel Ángel Martín Vega. Segunda, continuó, cierre definitivo de cuenta bancaria conjunta abierta en 2020 para ayudar con gastos del padre. Saldo final, 14.300 euros, todos aportados por Miguel Ángel. Fondos reintegrados a cuenta personal del titular. Javier palideció. Esos 14.000 euros probablemente eran todo lo que tenía líquido. Tercera, cancelación inmediata de todos los apoyos financieros mensuales. El apartamento donde Javier y Cristina residen, alquilado y pagado por Miguel Ángel por 1.200 euros mensuales desde 2020, queda sin financiación. Último pago cubrió octubre. A partir de noviembre son responsables del alquiler. ¿Qué?, gritó Cristina. No podemos pagar ese alquiler. Entonces búsquense algo más económico, respondió Patricia fríamente. Como hace el resto de la humanidad que no tiene padres generosos a quienes explotar. David levantó el cuarto documento. Modificación testamentaria ejecutada ante notario el 29 de octubre. Miguel Ángel Martín Vega ha reescrito su testamento. Javier Martín Soto recibirá únicamente la legítima estricta establecida por ley española, 1/3 del patrimonio neto dividido entre descendientes directos. En este caso, aproximadamente 179.000 euros, compartidos con Patricia Martín Soto. Total para Javier, 89.500 euros. El resto del patrimonio, aproximadamente 358.000 euros, será distribuido entre Patricia y organizaciones benéficas especificadas. Las matemáticas eran brutales. De potencialmente heredar casi todo el patrimonio de 537.000 euros, Javier quedaba reducido a menos de 90.000. Y eso solo cuando yo muriera, lo cual esperaba fuera en muchos años. Adicionalmente, agregó David, cancelación de seguro médico privado que Miguel pagaba para Javier y Cristina. Coste anual, 3.200 euros. Cancelación de seguro de vehículo del BMW de Javier. Coste anual, 1.800 euros. Eliminación de tarjeta de crédito complementaria vinculada a cuenta de Miguel. Límite mensual que Javier usaba, 800 euros. Estaba desmantelando sistemáticamente toda la red de soporte financiero que yo había construido alrededor de mi hijo durante años. Red que él había usado como trampolín para intentar destruirme. ¿Cuánto suman las cancelaciones mensuales?, preguntó Patricia con curiosidad clínica. Aproximadamente 2.300 euros mensuales de apoyo directo e indirecto, calculó David. Anualizados, 27.600 euros que Javier y Cristina recibían sin producir nada a cambio. Me levanté y caminé hacia mi hijo. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en esta reunión. Vi miedo, confusión y algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, pero era demasiado tarde. Javier, te di vida, educación, amor incondicional durante 38 años. Te enseñé valores que claramente nunca internalizaste. Cuando tu madre murió, trabajé turnos dobles para que tú y Patricia no sufrieran económicamente. Sacrifiqué mi propia felicidad, relaciones personales, oportunidades de vida, todo por ser buen padre. Y tú viste todo eso como debilidad a explotar. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Ya no voy a ser tu red de seguridad. Ya no voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. A partir de hoy,
Eres adulto completamente independiente. Enfrenta tus deudas, tus problemas legales, tu vida, sin mi dinero, sin mi protección, sin mi perdón. Papá, ¿nos vas a dejar en la calle?, suplicó Javier con lágrimas comenzando a formarse. No, yo te voy a dejar ser adulto. Hay diferencia. Tienes 38 años, educación universitaria, capacidad de trabajar. Si terminas en la calle, será por tus propias elecciones, no por mi crueldad. Cristina explotó finalmente. Viejo miserable, después de todo lo que hicimos por usted, las visitas, las llamadas, soportar sus historias aburridas sobre puentes y edificios. Silencio, ordenó el oficial Gutiérrez. Sus palabras están siendo grabadas y pueden agravar su situación legal. David entregó los últimos documentos a Javier y Cristina. Copias de todas las notificaciones legales. Tienen obligación de presentarse ante la Fiscalía. Recomiendo fuertemente que contraten representación legal competente. Los cargos son serios y la evidencia es abrumadora. Enfrentan potencialmente entre 3 y 8 años de prisión si son condenados por todos los cargos. Javier tomó los documentos con manos temblorosas. Cristina lloraba ahora. Maquillaje corrido por las mejillas, toda su máscara de confianza completamente destruida. ¿Algo más que deseen decir?, preguntó David formalmente. Javier me miró una última vez. Papá, Miguel, algún día entenderás que solo queríamos asegurar nuestro futuro. Y yo solo quiero recuperar mi presente, respondí. Ahora por favor salgan de mi casa y no regresen. Diciembre de 2024 fue un mes de transformaciones vertiginosas. Puse mi casa en venta el 5 de diciembre. No sentí nostalgia como esperaba. Esas paredes guardaban memorias hermosas con Clara y los niños pequeños, pero también contenían años recientes de soledad y ahora traición. Era momento de soltar. Un matrimonio joven con 2 hijos la compró por 320.000 euros el 20 de diciembre. Firmamos escrituras el 27. Ver sus rostros emocionados al recibir las llaves me produjo satisfacción inesperada. Esta casa tendría nueva vida, nuevas risas, nuevos recuerdos felices. Era como debía ser. Pasé la noche vieja en casa de Patricia en Barcelona. Brindamos a medianoche no solo por el año nuevo, sino por nuevos comienzos. «Papá, estás diferente», observó mi hija mientras comíamos las 12 uvas. «Más ligero, como si hubieras dejado peso invisible». Tenía razón. Por primera vez en décadas no cargaba culpa por no hacer suficiente, no dar suficiente, no sacrificar suficiente. Había establecido límites saludables, aunque dolorosos, y en ese dolor había liberación extraña. El 10 de enero de 2025 llegué a Valencia con 2 maletas, cajas de libros técnicos y sensación embriagadora de aventura. Había comprado apartamento de 2 dormitorios en el barrio de El Cabanyal, cerca del mar, por 95.000 euros. Era modesto comparado con mi antigua casa, apenas 80 metros cuadrados, pero tenía balcón con vista parcial al Mediterráneo y luz natural que inundaba cada rincón. La primera mañana desperté con sonido de gaviotas. Salí al balcón con café y simplemente respiré aire salado. A mis 67 años estaba comenzando vida completamente nueva en ciudad donde no conocía a nadie. Debería haberme aterrado. En cambio, me sentía vivo de manera que había olvidado era posible. El 15 de enero visité por primera vez el Centro Comunitario San Miguel en persona. El edificio era aún más impresionante de lo que las fotografías mostraban. 3 plantas de arquitectura modernista de principios del siglo XX, balcones de hierro forjado con detalles florales, ventanas arqueadas, fachada de piedra con grietas que hablaban de décadas de abandono pero también de resistencia noble. Rosa Beltrán me recibió en la entrada. Era mujer enérgica de 38 años, cabello negro recogido en cola de caballo, ojos brillantes de entusiasmo. «Señor Martín, no puedo creer que realmente esté aquí. Cuando recibí la transferencia de 120.000 euros, pensé que era error bancario». Reí. «No es error, es inversión. Pero llámame Miguel, por favor». Pasamos 3 horas recorriendo cada planta.
Identifiqué inmediatamente problemas estructurales críticos, vigas maestras con daño por humedad, escaleras con peldaños sueltos peligrosos, instalación eléctrica que era literalmente riesgo de incendio. Pero también vi posibilidades extraordinarias, techos altos perfectos para ventilación natural, distribución espacial inteligente, cimientos sólidos que solo necesitaban refuerzo menor. Necesitamos comenzar inmediatamente, dije sacando libreta para tomar notas. Antes de contratar constructores, voy a hacer evaluación estructural completa. Después diseñaremos plan de obra por fases. Primero lo crítico de seguridad, luego mejoras funcionales, finalmente estética. Rosa me miraba con expresión entre admiración e incredulidad. ¿De verdad vas a supervisar personalmente toda la reforma? No solo supervisar, voy a trabajar. Han pasado 2 años desde mi jubilación y mis manos extrañan sentir planos, cálculos, el peso de responsabilidad de construir algo que perdure. Este proyecto me devuelve propósito. En febrero comenzamos las obras. Contraté equipo local de 10 trabajadores, liderados por Roberto Prieto Valverde, arquitecto valenciano de 58 años, especializado en restauración de edificios históricos. Roberto y yo conectamos inmediatamente. Ambos compartíamos obsesión por detalles, respeto por arquitectura original y visión de espacios que sirvieran a comunidades. Miguel, hace años que no trabajo con ingeniero que realmente entienda el alma de un edificio, me dijo Roberto la primera semana. Normalmente solo les importan números y regulaciones. Tú ves la historia, el potencial humano. Trabajaba en la obra cada mañana de 8 a 12. Después dedicaba tardes a gestión administrativa y revisión de avances. Era agotador físicamente, pero revitalizante espiritualmente. Mis músculos dolían de manera que no habían dolido en años. Dormía profundamente cada noche, sin pesadillas, sin insomnio de culpa. A finales de febrero, Rosa me invitó a un evento en el centro. Club de lectura comunitario que funcionaba en la única sala habitable del edificio mientras duraban reformas. Es grupo ecléctico, advirtió Rosa. Jubilados, estudiantes, profesores, discuten de todo. Clásicos, contemporáneos, poesía. Pensé que podría interesarte. Acepté más por cortesía que por interés genuino. Hacía años que no leía ficción. Mi vida había sido manuales técnicos y especificaciones de construcción. Pero esa tarde de jueves, 1 de marzo, cambió algo fundamental. Éramos 12 personas en círculo de sillas desiguales. El libro del mes era 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo lo había leído hacía décadas, pero apenas recordaba detalles. Y entonces ella habló. Lo fascinante de Macondo no es la magia, es la soledad, dijo con voz clara y reflexiva. Cada personaje está atrapado en su propia versión de aislamiento, incluso rodeado de familia. Levanté la mirada. Era mujer de aproximadamente mi edad, tal vez 62 o 63 años, cabello gris corto con estilo elegante, gafas de lectura colgando de cadena plateada, expresión inteligente y amable. Algo en su voz me resultó vagamente familiar. Interesante observación, comenté sin pensar. Yo pasé 20 años en soledad autoimpuesta después de perder a mi esposa. Estaba rodeado de familia, pero completamente aislado emocionalmente. Ella me miró con atención renovada. La soledad elegida es diferente de la soledad impuesta. Ambas duelen, pero una al menos ofrece ilusión de control. Después de la sesión, Rosa nos presentó formalmente. Miguel, ella es Elena Jiménez Castillo, profesora de literatura jubilada. Elena, él es Miguel Ángel Martín Vega, el ingeniero que está salvando nuestro edificio. Elena. El nombre resonó con fuerza de reconocimiento retrasado. Elena. Las cartas en mi escritorio. La amiga de Clara. ¿Elena Jiménez? Repetí con voz ahogada. ¿Fuiste amiga de Clara Soto? Su expresión cambió a sorpresa absoluta. Miguel Ángel, el esposo de Clara, no puede ser. ¿Qué estás haciendo en Valencia? Comenzando de nuevo, respondí honestamente. ¿Y tú? Lo mismo. Me mudé aquí hace 3 años después de jubilarme. Buscaba cambio de aires, mar, comunidad diferente.
Sonrió con calidez que me golpeó con nostalgia dulce. El universo tiene sentido del humor extraño, ¿verdad? Terminamos tomando café en cafetería cercana, después del club de lectura. Hablamos durante 2 horas, sobre Clara, sobre los años transcurridos, sobre sus cartas que nunca respondí adecuadamente, sobre mi reciente ruptura con Javier, sobre su propia vida. Viuda desde 2015, sin hijos, dedicada a enseñanza hasta jubilación. Lamento no haber respondido tus cartas como merecías, dije finalmente. Estaba perdido. Lo sé. Y lo entendí entonces. Clara me hizo prometer que te cuidaría, pero también me advirtió que eras testarudo y necesitarías tiempo. Aparentemente, necesitaste 20 años. Sonrió para suavizar sus palabras. 20 años desperdiciados. No desperdiciados, necesarios. Llegaste hasta aquí, ¿no? Eso cuenta. Septiembre de 2025 llegó con cielos despejados y brisa mediterránea que traía promesas de otoño suave. El centro comunitario San Miguel estaba irreconocible comparado con el edificio deteriorado que había visto en enero. La fachada restaurada brillaba bajo sol valenciano. Piedra limpia, revelando detalles arquitectónicos ocultos durante décadas. Balcones de hierro forjado reparados y pintados en negro mate elegante. Ventanas nuevas de doble acristalamiento que respetaban diseño original. El 28 de septiembre, sábado, organizamos inauguración oficial. 200 personas llenaron las 3 plantas. Vecinos del barrio, voluntarios que habían ayudado en obra, autoridades municipales, representantes de asociaciones comunitarias. Rosa había preparado evento con esmero, música en directo, refrigerios, visitas guiadas mostrando cada espacio renovado. Yo estaba en la sala principal del segundo piso cuando llegó Patricia acompañada de su pareja, Andrés, médico catalán que había conocido recientemente. Mi hija me abrazó con fuerza. «Papá, esto es increíble. Transformaste completamente el edificio». «No yo solo», respondí señalando alrededor. Roberto lideró toda la parte arquitectónica. Los trabajadores pusieron alma en cada detalle. Rosa coordinó con comunidad. Esto fue esfuerzo colectivo. Roberto Prieto se acercó con sonrisa amplia y 2 copas de cava. «Miguel, deja de ser modesto. Sin tu visión estructural y tu donación inicial, este edificio seguiría siendo ruina peligrosa. Ahora es joya comunitaria que servirá durante generaciones». Brindamos mientras observaba el espacio transformado. La sala principal ahora tenía capacidad para 80 personas sentadas, sistema de sonido profesional, iluminación LED eficiente, accesibilidad completa con rampa y ascensor, instalados cumpliendo todas las normativas. En planta baja funcionarían talleres educativos. Segunda planta albergaba biblioteca comunitaria y espacios para clubes de lectura, idiomas, arte. Tercera planta convertida en estudios pequeños para artistas locales a precios simbólicos. «Y esto es solo el comienzo», dijo Roberto bajando voz con entusiasmo conspirador. «Cuéntales sobre el proyecto grande». Patricia me miró interrogante. «¿Qué proyecto grande?», sonreí. Roberto y yo presentamos propuesta hace 3 meses a Fundación Europea de Vivienda Social, proyecto de construcción de edificio residencial sustentable con 20 apartamentos para familias de bajos ingresos aquí en Valencia. Diseño eficiente energéticamente, materiales ecológicos, espacios comunitarios integrados. Nos aprobaron financiación de 300.000 euros, añadió Roberto. Y Miguel invirtió 60.000 propios como contraparte. Comenzamos construcción en noviembre. Será modelo de vivienda digna y accesible. «Papá, estás invirtiendo tu patrimonio en proyectos sociales», dijo Patricia con mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás seguro?» «Completamente. Tengo más que suficiente para vivir cómodamente. La pensión cubre mis gastos. Los 200.000 euros restantes en ahorros son seguridad de sobra. Esos 60.000 invertidos en vivienda social generarán impacto real en vidas reales. ¿Qué mejor uso del dinero?». Elena apareció entre la multitud, llevando bandeja con canapés. «Miguel, están preguntando por ti abajo.
El concejal de urbanismo quiere fotografía oficial. Se volvió hacia Patricia. Tú debes ser la hija médica. Tu padre habla constantemente de ti. Patricia abrazó a Elena calurosamente. Y él me habla de ti en cada llamada. Gracias por hacerlo feliz. Él se hace feliz a sí mismo, respondió Elena con sabiduría tranquila. Yo solo tengo privilegio de acompañarlo. Bajamos juntos para fotografías oficiales. Mientras posaba rodeado de Rosa, Roberto, Elena, autoridades municipales y beneficiarios del centro, capté movimiento en la entrada. Una figura masculina observaba desde la calle, sin atreverse a entrar. Mi corazón reconoció antes que mi mente. Javier. Había envejecido notablemente en 10 meses. Estaba más delgado, ojeras profundas, ropa que alguna vez fue elegante, ahora desgastada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi en sus ojos vergüenza, arrepentimiento, quizás admiración dolorosa por lo que yo había logrado sin él. Después de un momento, dio media vuelta y desapareció entre la gente de la calle. Patricia había visto también. ¿Vas a hablar con él? No hoy, respondí suavemente. Hoy es sobre futuro, no sobre pasado. Si algún día quiere conversación genuina, sin manipulación, mi puerta estará abierta. Pero será cuando yo esté listo, no cuando él necesite algo. David Sánchez me había actualizado sobre situación legal de Javier hacía semanas. El juicio se había celebrado en julio. Javier fue condenado a 2 años de prisión con suspensión condicional de sentencia y multa de 20.000 euros por estafa bancaria y falsificación. Cristina recibió 1 año y medio suspendido más 15.000 euros de multa. Ambos quedaron con antecedentes penales. Lo más devastador. Cristina había iniciado divorcio en mayo, dejando a Javier solo enfrentando deudas, consecuencias legales y aislamiento social. Patricia me contó después que Javier había intentado contactarla múltiples veces pidiendo dinero prestado, suplicando intervención para que yo reconsiderara. Ella se había negado firmemente. Le dije que era hora de crecer, de ser adulto real sin red de seguridad paterna. Lloró por teléfono, pero no cedí. Bien hecho, le dije con orgullo. Ayudarlo ahora sería perpetuar el ciclo. Debe aprender que acciones tienen consecuencias permanentes. La tarde avanzó entre discursos, música, risas. Rosa tomó micrófono para agradecimiento emotivo. Este edificio estaba condenado a demolición. Hoy es corazón latente de comunidad. Gracias a generosidad de Miguel Ángel Martín Vega, que no solo donó recursos, sino su tiempo, experiencia y alma. Demostró que jubilación no es fin de vida productiva, sino oportunidad de contribuir de formas nuevas y significativas. Aplausos llenaron la sala. Me pidieron decir palabras. Subí al pequeño estrado sintiendo peso de miradas, no como carga, sino como conexión humana. Pasé 52 años construyendo infraestructuras. Comencé con voz firme. Puentes, edificios, hospitales. Siempre me enorgullecí de dejar legado físico que perduraría décadas. Pero hace meses aprendí lección crucial. Las estructuras más importantes no son de cemento y acero, son de relaciones humanas, dignidad personal, propósito genuino. Miré a Elena, que sonreía con ojos brillantes. A los 67 años perdí algo que creí era fundamental, la conexión con mi hijo. Pero en esa pérdida encontré algo más valioso, conexión conmigo mismo. Redescubrí quién soy más allá de roles que otros me asignaron. Padre, proveedor, rescatador eterno. Aprendí a construir para mí. Roberto asintió comprensivamente desde primera fila. Este centro no es solo edificio renovado, es símbolo de que nunca es tarde para reconstruir. No estructuras físicas, aunque también, sino vidas enteras. Reconstruir requiere coraje de soltar lo que no funciona aunque duela. Requiere valentía de empezar desde cero en lugares desconocidos. Requiere fe en que merecemos felicidad propia, no solo reflejada en felicidad de otros. Patricia limpiaba lágrimas silenciosamente. A cualquiera escuchando esto que se sienta atrapado en vida que no eligió, que carga culpas que no le pertenecen, que sacrifica su esencia por mantener paz familiar disfuncional,
No es egoísmo elegirse a uno mismo, es supervivencia. Y desde ese lugar de autenticidad recuperada, construirás cosas más hermosas de lo que imaginaste posible. Bajé del estrado entre aplausos. Elena me tomó la mano discretamente. Hermosas palabras. Clara estaría orgullosa. ¿Tú lo estás? Pregunté con vulnerabilidad que aún me sorprendía sentir. Inmensamente. Pero más importante, ¿tú estás orgulloso de ti mismo? Miré alrededor. Edificio restaurado que serviría a comunidad durante generaciones, proyecto de vivienda social que comenzaría pronto, relaciones nuevas construidas sobre honestidad, hija que me respetaba, compañera que me valoraba, propósito que me levantaba cada mañana con entusiasmo. Sí, respondí honestamente. Por primera vez en décadas sí lo estoy. Esa noche, de regreso en mi apartamento frente al mar, me senté en el balcón con Elena. Las olas rompían suavemente en la playa cercana. Estrellas comenzaban a aparecer en cielo oscureciendo. ¿Sabes qué es lo más liberador? Reflexioné en voz alta. No es haber escapado de la manipulación de Javier, es haber descubierto que mi valor no dependía de ser necesitado, de ser rescatador, de ser infinitamente generoso, incluso ante abuso. Mi valor es intrínseco. Existo y tengo derecho a vivir plenamente simplemente porque estoy aquí. Elena apoyó su cabeza en mi hombro. Aprendizaje que muchos nunca logran. Tuviste que perder mucho para ganarlo todo. No perdí mucho. Solté lo que me estaba matando lentamente. Hay diferencia. Nos quedamos así en silencio compartido mientras Valencia respiraba vida nocturna alrededor. A mis 67 años, había aprendido verdad fundamental. Construir puentes es noble profesión, pero construir vida propia auténtica es arte supremo. Y finalmente, después de tantos años, estaba convirtiéndome en artista de mi propia existencia. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.